Mil gracias, señor presidente, señores y señoras senadoras, señores presidente Álvaro Uribe, señora ministra de la Justicia, señora ministra del Interior. Hoy voy a hacer una intervención distinta. Aquí han habido muy buenas intervenciones, defendiendo ambos argumentos, debo reconocerlo. A cambio de hacer una intervención exhortativa, intentaré hacer una intervención pedagógica para que lleguemos al centro del debate y terminaré a nombre de mi partido, el Partido Liberal, que va a votar no a las objeciones como bancada. Llegaré a presentar una propuesta que se puede construir después de la votación, cuando hayamos definido las objeciones. ¿Hoy de qué hablamos? Hoy hablamos de objeciones. ¿Y qué son objeciones? Cuando el Congreso colombiano toma una decisión, aprueba una ley, el presidente tiene la facultad de ponerle un freno de mano a esa ley. Y el presidente dice: señores senadores, señores congresistas, esa ley que ustedes aprobaron va en contravía del pacto fundamental de la sociedad, que es la Constitución, y por ello no voy a firmar la ley. Esas objeciones son las constitucionales. Pero también el presidente puede decir: señores congresistas, esa ley que ustedes aprobaron es una ley que no es conveniente para el país. Hay condiciones económicas, ambientales, sociales que hacen que yo les pida que revisen la ley y objeto por inconveniencia la ley. Rodrigo Prime lo define bastante bien cuando dice que las objeciones son un poder de freno que tiene el presidente para, metafóricamente, matar normas aprobadas por el Congreso y que llegan a la firma del presidente. La objeción frente al proyecto de ley estatutaria, que ya tuvo una revisión integral de la Constitución por la Corte, que en la sentencia C080 del 2018 declaró constitucional casi todo su contenido, solo puede recaer sobre artículos que fueron aprobados por el Congreso y fueron declarados constitucionales por la Corte, pero que el presidente considera en todo caso inconveniente. No puede entonces usarse la objeción presidencial para revivir un artículo. Ese artículo ya murió, ya no hace parte del proyecto de ley estatutaria y la objeción no puede revivirlo, pues su función es eventualmente matar normas que están vivas, pero no revivir aquellas que están muertas. ¿Por qué me detengo, señores senadores, en esta observación? Pero antes de detenerme en esta observación, yo sí quiero plantear un elemento político. Y el elemento político es: ¿por qué los liberales votaremos no a la JEP? A las objeciones. Perdón. El 7 de febrero de 1948, un gran liberal, con su garganta y su vida, convocó a miles de colombianos en la Plaza de Bolívar. A los liberales perseguidos por el sistema. Y en medio de una oración que él llamó la oración para la paz, dijo: no hay sin embargo un solo grito, hablando de los que entraron a la plaza, porque en el fondo de sus corazones se agolpa la emoción. Pero como en las tempestades violentas, la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y ésta sabe que tiene el poder de imponer la paz cuando los obligados a imponerla no la imponen. Señores senadores, el Partido Liberal no puede ser inferior a quienes como Gaitán, como Uribe, como Galán, como Rodrigo Lara, hace 35 años murieron por la paz. Nosotros no podríamos llegar aquí a ser incoherentes con lo que defendimos hace apenas unos años. Nosotros no podríamos llegar aquí
aceptando unas objeciones que pueden poner en riesgo un acuerdo que defendimos, que salimos a la plaza pública, que lo explicamos, que lo votamos y que lo sacamos adelante, y que hoy ese acuerdo ha significado que muchas vidas se hayan salvado. Hay objeciones por constitucionalidad y hay objeciones por inconveniencia. Ya las expliqué. Por inconstitucionalidad son aquellas comparaciones que hace entre la norma aprobada y la Constitución. Esta revisión por mandato de la Constitución ya se hizo. Yo no voy a detenerme en esta explicación, que bien la hizo el señor ponente, el senador Castilla, y luego la explicó con detenimiento Germán Barón Cotrino. A manera de ejemplo nomás, señores senadores, se objeta el artículo 7º, y el gobierno objeta por inconveniente el artículo 7º de la ley estatutaria de la JEP, porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, dice el gobierno nacional. Probablemente la crítica, señora ministra, senadora Paloma, pueda tener argumentos que no desechamos. Nosotros esperaríamos que prioritariamente se haga la reparación con los recursos de los victimarios y que el Estado subsidiariamente lo hiciese. Eso estaría bien, pero tenemos una dificultad, senador Roosevelt. ¿Y cuál es la dificultad? La objeción es inconstitucional porque ataca directa y particularmente la norma constitucional que establece que el principal obligado a reparar las víctimas es el Estado. Eso ya lo dijo la norma constitucional. El acto legislativo lo dijo. Si ustedes quieren, quienes critican esta observación, hacer algún tipo de acuerdo o de reforma, hablémoslo. Pero no se puede hacer a través de las objeciones, porque a través de objeciones no se cambia una norma constitucional. Otro ejemplo, dice el gobierno, la tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del Alto Comisionado de Paz. El argumento no es menor. El ejemplo que planteaba la señora ministra del Interior es un ejemplo importante, pero tenemos un problema, señora ministra. La Corte Constitucional ya interpretó esa norma. Ya dijo cuál era la hermenéutica jurídica para entender la norma. Y si ya dijo cómo se entendía, no puede a través de una objeción cambiar la interpretación que ella dio la Corte Constitucional. Y no voy a seguir, traía 7 ejemplos. Me siento relevado, senador Castilla, con la excelente explicación que usted hizo de la ponencia. Señores senadores, aquí el temor es otro. El temor, en el fondo, respetable, que yo no lo tengo, que quienes leímos con detenimiento la sentencia de la Corte Constitucional no lo tienen, pero lo tiene el gobierno, pero lo tiene el fiscal y parte de este Congreso, es el temor a poner en riesgo el instrumento de cooperación internacional contra la criminalidad, que es la extradición. ¿Se pone en riesgo?, nos preguntamos los liberales, y nosotros respondimos no. Y no voy a repetir el fallo que ustedes ya lo conocen de la Corte Constitucional. Continúe, senador, 2 minutos. Señor Barguil, le voy a recordar que usted, que defendió los acuerdos de paz, supongo que se los leyó completos. Y si se los leyó completos, le quiero regalar este pedacito del acuerdo, que es el artículo 72, que usted defendió cuando defendió el sí, que dice: en el acuerdo final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar los antes establecidos, así como para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad. Eso ya venía en los acuerdos. Nadie puede llamarse a sorpresa de ese parágrafo en particular. Quienes lo defendieron
tienen que ser coherentes y decir que lo siguen defendiendo en la JEP y en la ley estatutaria. No me voy a detener sobre los terceros. Señor presidente, regáleme 2 minutos para terminar con una propuesta. Augusto Trujillo, columnista del Espectador, escribió algo muy interesante que quiero leerlo a este Congreso. Él dice: la política es debate, controversia, polémica, pero no para buscar el enfrentamiento en la sociedad, sino para superarlo. La razón de la política es construir acuerdos posibles. Las elecciones son para definir mayorías y la deliberación política es para construir acuerdos. Tomar decisiones basadas en alternativas es hacer política. Amigos que acompañan las objeciones del gobierno, nosotros vamos a votar no, pero inmediatamente votemos no a las objeciones, estamos abiertos a un acuerdo nacional y damos un primer aporte. El artículo 150 de la Constitución Política Colombiana dice que el... Termine, senador. Puede derogar, puede interpretar las leyes. Y cuando se interpreta una ley, la norma que interpreta, o sea, la ley interpretativa, se convierte en un solo, en un todo con la norma interpretada. ¿Qué les queremos proponer? Traigamos la sentencia de la Corte Constitucional, quitemos sus temores, aprobemos una ley interpretativa. Si hay un acuerdo de todas las fuerzas que estoy seguro que quisieran colaborar, no nos demoramos un mes aprobando ese proyecto de ley y comenzamos a construir. Estoy de acuerdo, senador Petro. El gran acuerdo que debió respetarse fue el acuerdo de la Comisión Primera que quitaba temores. Nosotros hoy no venimos a reivindicar un triunfo político, venimos a decir por qué no votamos las objeciones, pero también venimos a decir que estamos abiertos a un acuerdo porque este país está esperando líderes que no sigan construyendo murallas y diques, sino que sean capaces de construir puentes. Puentes es lo que necesita nuestra sociedad.